ese sentimiento de amor a México, a su gente, la amistad que une a nuestro pueblo es que estamos aquí hoy. Los médicos cubanos, que ni son médicos, bueno, se espera que sean cubanos, pero no hay, y lo seguiré insistiendo aquí hasta el cansancio, no hay un elemento que pueda asegurar a nadie en este país que esas personas, cubanos sí, pero que no son médicos y que vienen a ocupar un espacio para financiar esa dictadura. Pay the Cuban government decides how much of anything to give them. They take away their passports. They basically operate as forced labor in many places. Pues ahí está una manera de financiar al dictador y a la dictadura. Si esto no es trabajo forzado, ¿qué es entonces? Porque se asemeja demasiado a la esclavitud. Lucy Bravo, Lucy, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Carlos, ¿cómo estás? Jorge Fernández Meléndez, Jorge, ¿cómo estás? Lucy, Carlos, un placer. Muy buenas noches. Los médicos que están en México, están en otros países, a los que se les paga en teoría, pero el dinero no es para ellos, el dinero es para el régimen, Lucy, para el régimen del dictador Miguel Díaz-Canel. Y vaya que ha resultado ser pues una fuente de divisas muy importante para el régimen cubano. Habrá que ahorita puntualizarlo, pero yo creo que tenemos que partir del hecho de que estos programas de intercambios internacionales emprendidos por el régimen cubano ya durante varios años en distintos países, pues forman parte de una de las campañas propagandísticas más exitosas de la historia. Esta noción de que los médicos cubanos incluso son superiores a los de otros países y sobre todo el hecho de que es una campaña de poder blando, es una campaña efectivamente emprendida por el régimen cubano para lavar su imagen, para vender también un mensaje de solidaridad por parte del pueblo cubano hacia distintas regiones del mundo y sobre todo las regiones más alejadas donde otros médicos no pueden acceder o no quieren, etcétera, como es el caso de México, o al menos eso fue lo que se vendió como una de las justificaciones para implementar este intercambio. Y pues les ha dado de alguna manera resultado, porque si uno revisa, o sea, sí hay como una especie de mito, ¿no?, en torno al servicio de salud en Cuba. Cuando ya lo revisamos, pues evidentemente no se sostiene en ningún tipo de evidencia. Diversas organizaciones internacionales lo han documentado ampliamente, desde la ONU hasta Human Rights Watch, Cuban Prisoners Defenders, todos han documentado ampliamente las condiciones deplorables, sí, que sufren los médicos cubanos como parte de este intercambio. De entrada, ya lo mencionabas, ¿no?, la retención de entre el 80 hasta el 95% de sus salarios, y eso no es esclavitud moderna, no sé que lo sea, restricción de movilidad, la confiscación de pasaportes, y todo esto documentado también a través de testimonios de médicos desertores. Y es, digamos, el tema o la vertiente de los derechos humanos simplemente es suficiente para condenar el programa en sí mismo. Pero si revisamos también la motivación económica, pues estamos hablando de una fuente de divisas del orden de 4.900 millones de dólares al año que estos programas aportan al régimen cubano. Es un negociazo. No, es un negociazo y varios gobiernos, es una manera de financiar a la dictadura. Sí, se le está financiando. Lo paradójico es que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum haya dicho, ¿no?, que no tiene indicios de que se trata de ningún tipo de esclavitud moderna, cuando yo creo que hay pruebas fehacientes de que efectivamente así lo es, como lo señala Lucy. El solo hecho de que no tengamos médicos, si hay una escasez en nuestro país al respecto, que no tengamos médicos de otros países, ¿no?, de Argentina, de Colombia, de países a lo mejor Chile, de Bolivia, en fin, que no haya una concurrencia completa de toda la región hispanoparlante, si quieres, ¿no?, para que vengan aquí a cubrir esas vacantes en zonas remotas, habla de que no es un ejercicio de libertad individual que cada uno de esos médicos o personal del sector salud cubano pues tomó, como cualquier persona lo puede hacer. Si tú abres la revista The Economist, por ejemplo, ves ahí las vacantes que hay en varias partes de África, ¿no?, donde hace falta economistas, especialistas en políticas públicas y tal.
es normal y es común que haya escasez en diferentes países, en regiones, de cierto tipo de profesionistas. Y también es normal y común que cualquier profesionista en países libres pues pueda hacer una solicitud o, como se dice popularmente, una aplicación para esos cargos. Así debería estar ocurriendo en México si tenemos esta escasez que se ha señalado desde el gobierno anterior, pero no es así. Lo que tenemos es un acuerdo directo con el gobierno de un dictador que nos está enviando bajo sus reglas a este grupo de médicos, personal del sector salud. Entonces yo creo que eso es una prueba que pues por lo menos nos dice con claridad y a los ojos de cualquiera que se trata de un ejercicio de no libertad. Y al ser así, entonces estamos hablando que tenemos pruebas fehacientes de que hay un tema de esclavitud severo, como está señalando Lucy con este tema. Se habla de que desde, pues no sé, ya los 70s incluso existían indicios de este tipo de programas y que no sé si hay alrededor de 400,000 miembros del personal de salud de Cuba que han estado desplegados por varios países del mundo en este tipo de ejercicios. Me parece totalmente deplorable y que el gobierno de México además esté tratando de solapar esto, de cobijarlo, con el pretexto de que nos falta gente que podríamos estar contratando de varias partes del mundo. Sin duda, de financiarlo, de cobijarlo y de defenderlo, Jorge. Y el argumento de que nos faltan médicos y demás es muy endeble, porque hay muchos médicos que han terminado su carrera y que no tienen trabajo. Que están los médicos cubanos en zonas remotas es más endeble todavía, porque no sabemos lisa y llanamente dónde están. No tenemos sus nombres, no hay ningún certificado de que realmente, como decía hay un legislador, sean médicos, no sabemos dónde están desplegados y en qué sentido están desplegados o con qué lógica. Y este movimiento se inicia, hay que recordarlo, porque decía Carlos bien, esto comenzó en los años 70 y comenzó era un tema absolutamente político, ideológico. Todavía no eran médicos contratados en esa época, mandaban brigadas médicas, pero iban a hacer proselitismo, iban a hacer concientización, como se llamaba. Muchos países lo hicieron mucho en algunos lugares de América Latina, pero sobre todo en África. Y luego, con la crisis económica de Cuba, fue transformándose hasta el modelo que tenemos ahora, que es contratar al gobierno cubano personas que vengan a trabajar con derechos muy disminuidos, y no solamente es que le quitan del 80 al 95% de su salario. El gobierno cubano cobra en dólares y se los regresa en pesos cubanos que no son convertibles. Se los regresa en Cuba. Por eso también muchos no desertan, porque dejan su familia y lo que hayan cobrado se los... me parece, desde cualquier punto de vista, insostenible el tema. Pero si además nos olvidamos de todo eso, de la dictadura, que es un tema de conflicto real con Estados Unidos, para el presidente Trump y para Marco Rubio, Cuba es un tema que está en lo más alto de su agenda, lo mismo que Venezuela. Lo vemos con las visas, lo vimos hoy mismo con las visas, con la prohibición de 12 países, pero hay otros 7 que se le ponen muchos límites, y entre esos están Cuba y Venezuela. Entonces, me parece un desgaste innecesario el que hemos hecho con Cuba. Yo no estoy pidiendo que rompan relaciones, pero invitar a Díaz-Canel a que sea, como ocurrió con el gobierno de López Obrador, el orador oficial del Día de la Revolución Mexicana, fue el 16 de septiembre del 23, si no me equivoco, me parece, de la independencia, perdón, me parece ridículo. Son cosas que no podemos hacer. El mensaje de Marco Rubio es un mensaje para México. Cuando dice, le vamos a cancelar las visas, ya lo había dicho en marzo, no es la primera vez que lo dice, les vamos a cancelar las visas a funcionarios, familiares y demás de países centroamericanos. Es un mensaje para México. Claro. En ningún lugar hay más médicos cubanos que en México. Entonces, solamente en Brasil, pero que tienen otro tipo de acuerdo. Entonces, estamos lastimando la principal relación que tenemos, como la lastimamos con España por las tonterías del perdón y demás, por un tema que va más allá de los médicos, porque México le regala petróleo a Cuba, le sostiene buena parte de sus necesidades energéticas, las regala México. Les compramos millones de pesos de vacuna Abdalá que nunca se usaron, increíble, que no sirven. Somos 3 países en el mundo solamente que han comprado vacuna Abdalá, creo que somos Vietnam, México y algún otro país. Es una serie de acciones que solamente lo que logran es romper, lastimar
una relación que para nosotros es esencial. Además, ni siquiera queda claro a cambio de qué. ¿Qué ganamos, no? ¿Qué gana México? Pues si tuviéramos el listado de historias de los mexicanos que fueron salvados en su vida, ¿no? Por condiciones de salud y estuviera esto documentado, esto habría trascendido en las redes sociales, en los medios de comunicación. Sabríamos que habría gente por varios rincones del país que los médicos cubanos les ayudaron. No dudo que si hay algunos, seguramente les han auxiliado, pero a lo que voy es que sería una historia constante de la narrativa de nuestro país, Carlos, y no lo tenemos. ¿Dónde están desplegados? Exactamente. No sabemos ni lo Yo mínimo. alguna vez pregunté eso y me dijeron que por seguridad no se podía informar. ¿Por seguridad de quién? No, por seguridad de los pacientes. Que no se podía informar dónde están desplegados. ¿Por qué no puedes informar dónde están desplegados? Sí, claro, ¿no? Y sobre todo porque, pues bueno, ante la pregunta de Carlos, pues gana quizás desde el punto de vista ideológico, nada más, porque estamos ante una situación claramente insostenible, inexplicable desde el punto de vista, sí, de los derechos humanos, lo que ya comentamos, pero también desde el punto de vista político, un desgaste innecesario, coincido totalmente, pero que reditúa mucho en términos políticos para un mensaje, una ideología trasnochada de lo que debería ocurrir o debería ser este frente quizás de una izquierda unida en Latinoamérica frente pues, a un poder, ¿no? hegemónico como lo sería el imperio yanqui. O sea, estamos hablando en términos... Sí, pero setenteros. Sí, claro, pero es una conversación totalmente, pues sí, innecesaria, pero que hoy en día se está instalando en nuestra... principal relación comercial y política. Y no es coincidencia, parece haber toda una intención. A ver, lo describes muy bien, Jorge. Todos esos apoyos, digamos, todo ese andamiaje que se echa a andar para sostener a la dictadura. Y acabamos de ver a la secretaria general de Morena en Cuba firmando un convenio con el Partido Comunista, reconociendo la democracia cubana, no sé qué demonios. Como decía López Obrador, que era un gobierno humanista. No, un gobierno humanista que lleva 66 años bueno, en el se le poder. condecoró a Díaz Canel con el mayor reconocimiento que puede haber para una persona no mexicana en nuestro país. Es decir, no es coincidencia, hay no solamente admiración por ese régimen, sino hay una manera, hay una forma desde el gobierno, desde una parte importante del gobierno de la 4T, que simpatiza y que quisiera en buena medida traer esos postulados cubanos a la realidad mexicana. Mira, hay gobiernos autoritarios, tú puedes pensar China, Vietnam, ahora son gobiernos autoritarios y prácticamente de partido único, que por lo menos puedes argumentar han tenido desarrollo. O sea, China, de como era hace 40 años a como es ahora, se han desarrollado, tienen muchas limitaciones de libertades, de todo. No, pero por lo menos el capitalismo libre mercado, claro, ¿no? el país crece, Vietnam creció al 8%, si no me equivoco. La depauperización de Cuba es terrible. Yo no me imagino ¿qué ejemplo puedes tomar de Cuba? Como decía Lucy, el sistema de salud es un desastre. El sistema de educación que se habló tanto terminó siendo un desastre. Un cuarto de la población cubana ya se fue al exterior. Es un cuarto de la población cubana. Estos mitos, ¿no?, que se han creado, como bien decía Lucy al principio, ¿no? Este mito de que los médicos cubanos son muy buenos, que el sistema de salud es realmente muy bueno, o que el tema deportivo es superior al de otras partes del mundo, y la gente romantiza muchas veces. López Obrador dijo que era un paraíso Cuba y que estaba como para irse a vivir allá. Es una quizás eso dijo, y quizás ahí está. Pero es que por eso partía de ahí. Es una construcción propagandística, bueno, de caso de estudio, porque han sido muy exitosos en precisamente propagar todos estos mitos, al grado que incluso si uno revisa los resultados, por ejemplo, de este mismo programa de intercambio de médicos que se implementó en Brasil, solo el 20% de los médicos que llegaron a Brasil lograron revalidar, digamos, sus títulos, porque pues si bien los médicos cubanos pues quizás se especializan más en medicina preventiva, que puede ser muy útil precisamente para estas áreas de escasos recursos, evidentemente no tienen acceso a tecnologías, a especializaciones, etcétera, y no compiten, no pueden realmente competir con... Y en Brasil lo que tú dices es muy importante. En Brasil les piden revalidar sus conocimientos, sus títulos. Aquí no, o por lo menos no es público, no lo sabemos. Además, para ser sinceros, la ciencia médica de vanguardia está creciendo, está llegando a la frontera
con inteligencia artificial, con otro tipo de soluciones en otras partes del mundo, en Suiza, en Japón, en el Reino Unido, en los Estados Unidos, o sea, no en Cuba, por mejores que sean sus médicos, no es ahí donde están las mayores patentes y los mejores desarrollos en materia de medicina. Entonces yo creo que ahí también hay una limitación muy importante de Cuba y tendríamos que los mexicanos que aprender a desgranar qué va para cada quien, ¿no? Eso. Es más, estos intercambios incluso ocurren en detrimento de su propia población, o sea, al grado de que el 40% de los médicos cubanos están ejerciendo en el extranjero, no para sus habitantes, y eso pues también evidentemente te dice todo. Hay que enfatizar este punto que decía Jorge también, el tema de Marco Rubio, ¿no? Y lo que hará Estados Unidos. A mí me da la impresión de que se le está colmando la paciencia, ¿no? Y que es un punto demasiado sensible para él, por supuesto para el presidente Donald Trump, y que ahí tendremos quizá este punto de no retorno en donde pues va a llegar quizá en los siguientes meses, de pronto nos vamos a enterar que fulanito, tal funcionario no tiene ya una visa para ir él, su familia, porque estuvo solapando todo esto. ¿Cuántos ya no tendrán? Y no lo sabemos porque no intentan cruzar y no lo andan divulgando. Por lo pronto hay muchos que no hacen el menor intento de ir a Estados Unidos. Sí, ya mejor ni le mueven. Disney va a perder. Sí, lo más lejos que se pueda. Sí, Disney puede esperar. Pues sí, pero a ver, esa es una realidad y además el gobierno tarde o temprano tendrá que salir, digamos, de este discurso que se repite de la soberanía y de la cooperación, pero no la subordinación, porque este es un asunto que nada tendría que ver, digamos, con México y con los mexicanos. El estar financiando una dictadura con dinero público, con dinero de los mexicanos, es insostenible desde cualquier punto de vista. Lo diga Marco Rubio, Estados Unidos, o lo diga quien sea. No es posible, no. Vaya, tendría que ser condenable por cualquiera que crea, que valore que el dinero público de los mexicanos tiene que gastarse en México, entre los mexicanos, en donde hay un montón de cosas. Lo hacemos con Cuba, lo hacemos con Venezuela. Me parece innecesario, no tiene ninguna lógica geopolítica. No entiendo por qué están esperando que para confirmar la visita, la participación en el G7, y estamos preocupados defendiendo en la mañanera a Cuba. No, nuestro destino está, y eso lo reconoce, está en América del Norte. Es cierto que hay no sé si todos en el gobierno, pero un grupo importante, relevante dentro de la 4T, que sí están muy radicales, esperando que esto cuaje más y llevarlo a un límite de colisión, quizá, incluso piensan, ¿no?, con Estados Unidos. Sería una catástrofe. Terriblemente irresponsable. En el marxismo le llaman agudizar las contradicciones. Pues sí, que es terriblemente irresponsable, y hay varios del sexenio pasado y de este que van a tener que rendir cuentas tarde o temprano, porque les van a poner, o les están poniendo ya la lupa, los están poniendo bajo el radar. Pero Hugo López-Gatell no. Hugo López, ¿dónde está Hugo López? Digo, en el basurero de la historia, pero ¿dónde más? No. Está Hugo López-Gatell. Tranquilo. Lucy, gracias. Gracias. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta mañana. Pásala muy bien.